El calor caía sin misericordia sobre aquel rincón olvidado del sur de Texas, donde los caminos eran de tierra y el viento arrastraba polvo entre graneros viejos y cercas torcidas. Allí vivía un campesino joven, apenas rozando la adultez, con más carencias que certezas. Su mundo era una casa de madera vencida por el tiempo, un techo de lámina que crujía con el sol y un catre solitario que chirriaba en las noches largas. Hubo un tiempo en que esa casa estuvo llena de sonidos y movimiento. Animales pastando, gallinas correteando y caballos resoplando al amanecer. El padre silbaba mientras ajustaba las monturas y el olor a campo vivo llenaba el aire. Desde pequeño, el campesino aprendió a respetar a los animales, no como herramientas, sino como compañeros de jornada. El padre le enseñó que los caballos sentían más de lo que mostraban, que había que hablarles con calma, tocarlos sin brusquedad y mirarlos a los ojos. Aquellas lecciones no estaban en libros, sino en gestos simples repetidos cada día. Para el muchacho, montar no era dominar, era escuchar. Pero la vida, sin pedir permiso, fue apagando esa calma. La madre enfermó primero, y el miedo se instaló en la casa como un huésped permanente. Para pagar remedios, el padre empezó a vender lo poco que tenían. Una vaca, luego otra. Después, los caballos. Cada venta dejaba un silencio más pesado. A pesar de los esfuerzos, la madre murió. La casa quedó hueca, como si le hubieran arrancado el corazón. El padre, quebrado por la pena, comenzó a apagarse lentamente. El campesino lo cuidó con manos torpes y voluntad firme, pero la tristeza terminó por llevárselo también. Así, el muchacho quedó solo. Sin animales, sin familia y con un dolor que no cabía en el pecho. La casa seguía en pie, pero ya no era hogar. Las noches eran largas y frías, incluso en verano. A veces se dormía sin comer, mirando el techo oxidado, preguntándose qué destino le esperaba. Para sobrevivir, empezó a ofrecer su fuerza donde fuera necesario. Cargaba sacos, reparaba cercas, limpiaba corrales ajenos. Le pagaban con granos, sobras o un plato caliente. No se quejaba, pero sabía que aquello no era vida, solo resistencia. Una mañana, cansado de sobrevivir apenas, tomó una decisión. Se lavó la cara con agua fría, se puso la camisa menos rota y echó a andar por el camino polvoriento que llevaba a los ranchos grandes. Caminó durante horas bajo el sol hasta ver, a lo lejos, cercas altas, un granero imponente y una casa que imponía respeto. Allí, pensó, tal vez su suerte podría cambiar. El campesino se acercó al rancho con pasos medidos, como si el lugar pudiera rechazarlo con solo sentir su presencia. La casa principal se alzaba firme, con paredes claras y ventanas grandes, muy distinta a la choza que había dejado atrás. Tocó la puerta con los nudillos, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. Tras unos segundos, apareció el dueño del rancho. Era un hombre alto, de espalda rígida y mirada dura, como si el enojo le hubiera quedado pegado a la piel. Sus ojos fríos recorrieron al muchacho de arriba abajo, sin decir palabra. Aquella sola mirada bastó para hacerle bajar la vista. «¿Qué quieres?», preguntó con voz seca, sin cordialidad alguna. El campesino apretó las manos antes de responder. Dijo que buscaba trabajo, que sabía sembrar, limpiar, cuidar animales, hacer lo que hiciera falta. No pidió compasión, solo una oportunidad. El patrón gruñó con desdén. Dijo que allí nadie regalaba nada y que solo se quedaban los que trabajaban de verdad. El muchacho asintió sin dudar, prometiendo que no fallaría. El hombre, sin mirarlo más, lo mandó con el capataz y dio media vuelta, como si el asunto ya no mereciera atención. Desde ese día, la rutina fue dura y repetitiva. Antes del amanecer, el campesino caminaba hasta el rancho. Barría patios, cargaba baldes pesados, alimentaba animales y regresaba a su casa cuando el sol ya caía. El cansancio era constante, pero al menos el hambre ya no lo perseguía igual. Aún así, algo dentro de él seguía vacío. Cada vez que veía un caballo en los corrales, un recuerdo se le clavaba en el pecho. La voz del padre, las manos firmes sobre la montura, la calma que sentía al estar cerca de los animales. Aquello era lo único que todavía lo hacía sentirse vivo. Un día, el ambiente del rancho cambió. Hubo gritos, golpes contra la madera, un alboroto que no era normal. Los peones y domadores se habían reunido alrededor de un corral grande. En el centro, un potro oscuro y poderoso se revolcaba levantando polvo, lanzando relinchos cargados de furia. Nadie podía acercarse sin salir mal parado. El animal pateaba, mordía y golpeaba las tablas con una fuerza descomunal. El patrón gritaba insultos, agitando el látigo, exigiendo resultados que nadie podía darle. Uno a uno, los domadores retrocedían derrotados.
El campesino observaba desde lejos, oculto tras una puerta vieja del granero. No sentía miedo. Lo que lo invadía era otra cosa, una pena profunda. Veía en los ojos del caballo algo que conocía bien. No era maldad, era miedo acumulado, rabia nacida del dolor. El patrón notó su mirada y le gritó que dejara de perder el tiempo. El muchacho respondió con respeto, diciendo que solo observaba. Cuando insinuó que tantos gritos solo asustaban más al animal, el patrón lo miró con desprecio y se burló de su ignorancia. Aquel comentario se quedó dando vueltas en la cabeza del campesino durante días. Mientras otros seguían fallando, él pensaba en lo que había aprendido de niño. Sabía que ese potro no necesitaba más golpes, sino algo que casi nadie estaba dispuesto a ofrecer: paciencia. Los días pasaron y el potro siguió siendo un problema sin solución. Llegaron domadores de otros pueblos, hombres con fama y cicatrices, pero todos salían del corral con el orgullo roto. El animal seguía igual de fiero, más cerrado, más desconfiado, como si cada intento reforzara su rabia. El dueño del rancho caminaba de un lado a otro, furioso, lanzando órdenes y maldiciones. Decía que aquel animal no servía, que solo estaba gastando dinero y paciencia. Amenazó con venderlo para carne, con deshacerse de él de una vez por todas, como si fuera un error que había que borrar. Al escuchar eso, el campesino sintió un nudo en la garganta. Mientras acomodaba sacos, se asomó al corral y vio al potro temblar, sudado, con los ojos abiertos de miedo. No entendía el castigo, solo lo recibía. Aquella mirada le recordó su propia soledad, su propio abandono. Sin pensarlo demasiado, dio un paso al frente. Llamó al patrón con voz baja, respetuosa. El hombre, ya cansado y de mal humor, le respondió con impaciencia, preguntando qué quería ahora. El campesino tragó saliva antes de hablar. Pidió permiso para intentarlo él. Solo una vez. No como domador, sino como alguien que sabía escuchar. El patrón soltó una carcajada amarga, burlándose de la idea. Le dijo que no sabía ni por dónde empezar, que aquello era perder el tiempo. Aún así, el muchacho no retrocedió. Dijo que no pedía nada, solo la oportunidad antes de que el animal fuera vendido. Aquella calma desconcertó al patrón, que terminó aceptando, no por fe, sino por orgullo. Quería verlo fracasar delante de todos. Fue entonces cuando lanzó el reto. Si lograba domar al potro en una semana, le daría la mitad de sus tierras. Si fallaba, perdería el trabajo y el animal desaparecería. Las risas de los peones llenaron el aire, convencidos de que el muchacho estaba condenado. Las piernas le temblaron al campesino, pero no bajó la cabeza. Aceptó el desafío con una voz que le salió firme a pesar del miedo. Solo pidió una condición: estar a solas con el caballo. El patrón accedió, seguro de que aquello acabaría mal. Esa noche, el campesino casi no durmió. Sabía que no tenía experiencia, ni fuerza, ni respaldo. Solo tenía tiempo, paciencia y lo que su padre le había enseñado. Al amanecer, respiró hondo y entró solo al corral, dispuesto a enfrentar algo más grande que el miedo, la desconfianza. El primer día dentro del corral fue una prueba de nervios. El campesino avanzó despacio, cerró la puerta tras de sí y dejó que el silencio hablara primero. El potro lo miró con ojos encendidos, golpeó la tierra y lanzó una patada al aire. El muchacho retrocedió, pero no huyó, empezó a hablarle bajo, sin órdenes ni amenazas. Las jornadas siguientes fueron lentas y agotadoras. Cada paso hacia adelante parecía provocar dos hacia atrás. El caballo giraba, bufaba, se tensaba, pero poco a poco dejó de atacar con la misma furia. Reconocía la voz, la calma, la ausencia de castigo. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba solo. A mitad de la semana, ocurrió algo pequeño que nadie más vio. El campesino logró tocar el cuello del animal por un instante. Fue apenas un segundo, pero bastó para encender una esperanza. El potro se movió, sí, pero no golpeó. Aquella breve tregua fue más valiosa que cualquier fuerza. Los días siguientes trajeron retrocesos. El caballo volvió a alterarse, como si los recuerdos del maltrato regresaran con violencia. El muchacho cayó, se levantó, volvió a entrar. No gritó, no castigó. Solo insistió, una y otra vez, con la misma paciencia cansada. Cuando por fin logró ponerle la montura, el potro lo lanzó al suelo ante la mirada burlona del patrón. El golpe fue duro, pero más duro habría sido rendirse. Esperó a quedar solo y regresó al corral. Habló como quien consuela a un herido, no como quien exige obediencia. El último día amaneció en silencio. El campesino llegó antes que nadie, apoyó la frente en el cuello del caballo y respiró hondo.
El primer intento de montar terminó en una caída brutal. Se levantó con el cuerpo adolorido, volvió a acercarse y lo intentó otra vez, sin prisa. Cuando el sol empezó a iluminar el polvo del corral, ocurrió lo impensable. El muchacho estaba montando al potro, guiándolo con suavidad, sin golpes ni gritos. Los trabajadores se acercaron en silencio, incrédulos. El animal aún era fuerte, pero ya no luchaba contra el respeto. El patrón observó la escena con un nudo en el pecho. Cumplió su palabra, entregó la mitad de sus tierras y reconoció, aunque no lo dijera en voz alta, que había estado equivocado. El campesino no celebró con gritos. Acarició al caballo y entendió que su vida había cambiado no por dominar, sino por comprender. Desde entonces, muchos decían que sabía domar bestias, pero él siempre repetía que solo había aprendido a escuchar corazones asustados.